Bienvenidos al podcast de la Academia Testec. Estamos felices de tenerte aquí. Bienvenidos a esta cuarta edición del podcast de Academia Testec. Mi nombre es Diego Gamarra y los acompañaré el día de hoy en este podcast que lleva por título Inspección de intercambiadores de calor. Y realmente este título, va de la mano de las técnicas que son implementadas para esta inspección. Podemos hablar de técnicas, vamos a decir, convencionales. Hay unas técnicas que podemos decir que son más novedosas en esta aplicación como tal. Podemos mencionar corrientes inducidas, campo remoto, iris. También podemos hablar entonces de técnicas como MFL, corrientes inducidas, array, ECA, Eddy Current Array, que es un arreglo de corrientes inducidas. Pero bueno, realmente vamos a intentar manejar las técnicas básicas, entender un poco cómo es la inspección de intercambiadores de calor. Y bueno, probablemente en otro podcast hablaremos un poquito más en detalle de esas técnicas que son más avanzadas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es estas técnicas desde un punto de vista de inspección, ¿qué es lo que inspeccionan de un intercambiador de calor? El intercambiador de calor, podemos, si hacemos una breve descripción de estos equipos, tenemos que pensar que son equipos que tienen tubería instalada. Vamos a hablar de intercambiadores súper pequeños que pueden tener unos 6 tubos, hasta intercambiadores que pueden tener 4.000, 5.000 tubos, incluso pueden haber más, ¿no? Pero son simplemente tubos que están en vamos a decir, un arreglo de un haz tubular metidos en una especie de carcasa, y el objetivo de estos tubos es pasar un fluido. Por el lado carcasa pasa otro fluido y hay un intercambio calórico, ¿no? Entonces estos equipos, estos intercambiadores, tienen que tener, vamos a decir, la integridad de esta tubería instalada es fundamental para poder, en primer lugar, evitar el traspaso de fluidos de un área a la otra. Entonces, es sumamente importante porque de un lado podemos tener, por ejemplo, agua de enfriamiento y del otro lado podemos tener cualquier producto químico o subproducto químico que interesa para cierto proceso. Entonces, se puede aprovechar incluso el gas de, no sé, un gas reformado, se puede aprovechar esa misma agua de enfriamiento o agua de calentamiento. Entonces, todo eso se aprovecha en estos sistemas, en estos intercambiadores de calor que están básicamente en cualquier industria que ustedes se imaginen. Probablemente hay un intercambiador de calor: petroquímica, petrolera, generación, de alimentos. O sea, esto es algo muy común, este tipo de componentes. Entonces, es muy importante, en primer lugar, la integridad de las tuberías, como ya dijimos, en primer lugar, para evitar el traspaso de un fluido a otro. Pero lo otro también que es sumamente importante es que si el tubo como tal, por ejemplo, la parte interna tiene un proceso corrosivo, quizás no hay una buena limpieza internamente, se va poco a poco, va tapándose. Entonces, uno de los procesos de inspección de intercambiadores de calor también puede ser una inspección visual para ver cómo está internamente el tubo, porque al disminuir el paso de fluido, disminuye, ¿verdad?, la efectividad o la eficiencia de ese intercambiador. Evidentemente, ya eso dependerá un poco más por parte de la inspección, depende del mantenimiento y confiabilidad, en el sentido de darle un adecuado proceso de limpieza. Pero, a que lo adivinan, para hacer los procesos de inspección, como puede ser iris, como pueden ser campo remoto, corrientes inducidas, la limpieza es muy importante. Nosotros tenemos que tener, cuando vayamos a hacer ese proceso de inspección, nosotros tenemos que, vamos a decir, quizás nosotros como inspectores no, pero el cliente nos tiene que dar el equipo con condiciones adecuadas para poder ser inspeccionado. Porque simple y sencillamente ¿cómo inspeccionamos esta tubería? Yo tengo que ingresar una sonda de inspección que va a lo largo de todo el recorrido del tubo. Entonces, estas sondas pueden estar en cualquier rango, vamos a decir, entre 70 y 90% de llenado. Es decir, si el área del tubo tiene X porcentaje, para 100% del área del tubo, de ese tubo específico, mi sonda tiene que llenar un porcentaje mínimo de acuerdo a la técnica que estamos implementando. Eso lo podemos hablar ahora, pero si hay suciedad, mi sonda simplemente no va a tener capacidad de ingreso. Si la suciedad supera X%, de 30%, de 25% de esa área de traspaso de la tubería,
la sonda no ingresa, entonces por lo tanto no podemos hacerlo. O sea, la limpieza también es sumamente importante. Y evidentemente el proceso de inspección como tal, más allá de evitar el traspaso de un fluido a otro lado y el tema de la eficiencia en función de la carencia o presencia de quizás productos que se quedan pegados en la tubería y disminuyen la eficiencia. Otro punto que quizás podríamos decir que es el más importante es validar cómo está la integridad de esos equipos para evitar paradas inesperadas. Es decir, hay una parada de planta, ¿verdad? Y nosotros esperamos que en esa parada de planta se hace la inspección para que en el tiempo de proceso de uso del equipo no se fuguen tubos, no se rompan tubos y tengamos que parar operaciones por un equipo en específico. Claro, esto siempre se puede dar por X, Y, Z motivos, de repente un mal manejo de temperatura y presión, se pasó un fluido que no se tenía que pasar por ahí, X, Y, Z, hay procesos corrosivos muy agresivos. Entonces, eso puede suceder, pero vamos a suponer que todas las condiciones son ideales. Si todas las condiciones son ideales y nosotros conocemos cómo es el proceso corrosivo de X componente, si nosotros hacemos una inspección y vemos, mira, en 2 años ha habido un 30% de corrosión, bueno, entonces podemos hacer nuestra proyección, nuestro estudio RBI, entonces sabemos que de aquí a 1 año, en la próxima parada, podemos inspeccionar. ¿Y qué hacemos con la inspección? Una vez que nosotros inspeccionamos los tubos del intercambiador, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, dependerá del criterio de aceptación, eso lo podemos hablar ahora, pero lo que se busca es taponar aquellos tubos, ¿verdad? Aquellos tubos que estén comprometidos, ¿no? En función del criterio de aceptación. Yo podría decir que todos los tubos que estén por encima del 70% de reducción se taponan por X, Y, Z criterio. Puede ser un criterio del cliente, puede ser un criterio de la empresa que presta el servicio o puede ser un criterio, es lo ideal, de una norma, código o del fabricante del intercambiador. Que claro, en función de eso yo puedo decir, mira, este tubo lo taponamos, este tubo tiene 50%, mira, no se tapona todavía, pero ya tenemos un reporte que nos indica tal y tal y tal, ¿ok? Pero bueno, aquí yo hice vamos a decir, una breve introducción general a lo que es inspección de intercambiadores. Pero ahora vamos a hablar de las técnicas, ¿no? Porque quizás es un poco el título del podcast, técnicas de inspección de intercambiadores de calor. Entonces, evidentemente, estamos enfocándolo en la inspección de la tubería. No estamos empezando en la inspección de la carcasa o de la placa tubular, sino de la tubería. Entonces, nosotros aquí vamos a hablar de 4 técnicas que realmente en el fondo podríamos decir que son 3. Inspección visual, que sería inspección visual remota. Método ultrasónico, estudio, que es un método conocido como IRIS, y se llama IRIS porque por sus siglas en inglés se llama Internal Rotary Inspection System, o sea, sistema de inspección rotatorio interno. Básicamente un transductor ultrasónico que va girando dentro de la tubería, perdón, y a medida que va haciendo el recorrido la sonda, se va haciendo un mapeo, lo que podríamos pensar un mapeo de corrosión desde la cara interna de la tubería. Con lo cual, excelente, ¿no? Y la tercera técnica, que realmente podemos decir que se subdivide en varias, son técnicas electromagnéticas. En este caso vamos a hablar de la técnica de corrientes inducidas y la técnica de campo remoto. Entonces, empecemos por la técnica de inspección visual remota. La técnica de inspección visual remota es la inspección visual de la superficie de las tuberías, de la superficie interna de las tuberías mediante la implementación de un videoscopio, ¿no? El videoscopio aquí es un factor clave porque, vamos a ver, los tubos a veces pueden tener longitudes de 10, 12 metros y a veces nosotros podemos tener videoscopios que la sonda nada más tiene 1 metro, ¿no? Entonces, ahí evidentemente tenemos una limitación. Entonces, dependerá de tener una sonda adecuada de videoscopía para poder inspeccionar, porque si nosotros queremos inspeccionar la totalidad del tubo, tenemos que tener una sonda de por lo menos, si el tubo tiene 10 metros, la sonda tiene que ser por lo menos de 10.1 metros. Ahora, en mi experiencia, la verdad es que hacer una inspección visual remota de toda la longitud del tubo, o sea, no, yo no lo veo, o sea, yo veo más la técnica de inspección visual como una técnica
que nos puede ayudar muchísimo para validar la inspección realizada con las otras técnicas. Y muchas veces la técnica de inspección visual remota a veces no nos sirve porque la corrosión, la picadura, el proceso corrosivo que sea, puede ser del lado externo de la tubería, del lado carcasa. Entonces, del lado interno, la tubería podría verse perfecta. ¿Para qué vamos a hacer inspección visual remota entonces? Porque no nos da nada de información desde la cara interna. Ahora, es cierto que los intercambiadores tienen algunos puntos, por ejemplo, los puntos donde se hace la purga del agua, a veces algunas conexiones, tal, donde podríamos meter la sonda y hacer la inspección de la cara externa de la tubería por el lado carcasa. Eso se podría hacer. Pero bueno, vamos a decir, desde un punto de vista práctico, tiene sus ventajas, pero no es la técnica ideal para inspección de intercambiadores. Yo diría, nuevamente, es una técnica que nos ayuda mucho vamos a decir que es una técnica, vamos a decir, complementaria. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de la técnica IRIS, la técnica de ultrasonido. Entonces, la técnica de ultrasonido, vamos a partir de la base que ustedes saben lo que es medición de espesores, ¿no? Yo creo que en el mundo del ensayo instructivo eso podría ser como una técnica bastante básica, ¿no? Es básicamente hacer la medición de espesores, una imagen tipo C, hacer un mapeo de corrosión con un sistema, con un encoder, con un sistema automatizado por la parte interna. Esta técnica requiere del uso de agua. Nosotros tenemos que tener un flujo de agua constante. Claro, es un equipo diseñado para esto. A veces podemos tener una bomba de agua inclusive o conexión directa de agua. Tiene que tener una presión mínima y constante. O sea, hay algunas implicaciones adicionales. Es una técnica que en comparación a corrientes inducidas y campo remoto es una técnica más lenta. El rendimiento es menor y la preparación, vamos a decir, la preparación del operador, no del técnico que está haciendo la inspección, sino de la persona que está parada en la placa tubular metiendo y sacando la sonda, es un poquito más exigente y requiere de un conocimiento del operador, porque el operador tiene que saber que tiene que meter y sacar la sonda, va a tener el agua ahí, maneja el flujo de agua, puede ponerle más o menos agua, que obviamente eso depende de la persona que esté haciendo la inspección propiamente. Pero bueno, al fin y al cabo, todas estas acotaciones que estoy mencionando, este método de IRIS, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar un perfil de la tubería. Es decir, yo voy a tener un perfil donde yo mido los milímetros. O sea, yo cuando termine mi inspección, yo puedo decir, esta tubería tiene 3.2 milímetros y el espesor nominal era 4.5. Entonces tiene estos milímetros de espesor nominal y estos milímetros de espesor remanente. Pero me da un número, tal cual como ultrasonido en medición de espesores. Con lo cual eso es muy bueno, muy excelente, bastante idóneo para la medición de corrosión. Si una pieza tiene corrosión, si esa tubería tiene corrosión, yo voy a poder visualizar claramente la corrosión y además voy a saber si la corrosión es interna o externa, porque como es mapeo de corrosión, yo lo voy a visualizar en una imagen tipo B, que la voy a poder también tener en mi pantalla, y eso es muy fácil, claro. Digo muy fácil para la persona que sabe cómo hacer esa inspección, pero desde un punto de vista de una persona que no va a prestar el servicio, sino que quiere saber un poco de la técnica, podemos decir que esto realmente, esta técnica que me ofrece un perfil preciso de la tubería y me va a dar los milímetros remanentes de tubería. Información muy buena. Un gran problema que tiene esta técnica, la tubería tiene que estar limpia. Si la tubería no está limpia, es tal cual como que si estuviéramos haciendo medición de espesores en una superficie corroída, en una superficie sucia, en una superficie con exceso de, no sé, recubrimiento de pintura, no está contemplado en este tipo de tubería. Pero cualquier suciedad de la tubería tiene un impacto negativo en la inspección. O sea, es por eso que cuando se va a hacer IRIS, el método ultrasonido, la limpieza es sumamente importante. Si no se hace una buena limpieza, no vamos a tener buenos resultados. Y lo más probable es que si no se hace una buena limpieza, los resultados puede que tenga algunas zonas que yo pueda ver, pero de repente la zona corroída está tapada por una suciedad que no me permite hacer la evaluación.
Yo simplemente pierdo la señal y no veo nada. Entonces, bueno, eso sería el método de ultrasonido para inspección de tuberías de intercambiadores de calor. Ahora hablemos un poco sobre técnicas electromagnéticas, ¿no? Entonces vamos a empezar por la técnica de corrientes inducidas. La técnica de corrientes inducidas es muy similar desde un punto de vista teórico y práctico a las técnicas de inspección superficial con corrientes. En el fondo es muy similar. Es una sonda que tiene unas bobinas. Vamos a generar una señal diferencial y absoluta con multifrecuencia, ¿no? Múltiple frecuencia, frecuencia nominal y después hablamos de una frecuencia para la validación del defecto. Esta técnica electromagnética, y yo creo que puedo hablar también por campo remoto, desde cierto punto, son técnicas cualitativas, no son técnicas cuantitativas. Es decir, una técnica cuantitativa es el método de Iris, ultrasónico. Me da un valor 3.2 milímetros, es el espesor remanente. En cambio, campo remoto y corriente inducida son técnicas cualitativas. ¿Qué es lo que me van a dar? Me van a dar un porcentaje de reducción. O sea, yo en función de la propia inspección que estoy realizando, yo veo defectos y yo veo la reducción que tienen en función del estándar de ese tubo. Porque claro, yo calibro con un patrón de referencia que realmente yo no le digo cuál es el espesor de ese tubo. Yo lo que le doy es la frecuencia en función del material y del espesor. Pero la frecuencia no es que va ligada al espesor. Digo, sí va, aquí no me voy a meter mucho detalle con respecto a la teoría de corriente y campo remoto, pero más allá de eso, aquí lo importante es, no me va a dar un valor, me va a dar un porcentaje. Claro, nosotros desde un punto de vista de presentar resultados, nosotros podríamos decir que, bueno, el equipo me marcó que esta discontinuidad tiene 60% de reducción. Evidentemente yo podría agarrar el espesor nominal, lo multiplico por 0.6 y presento un valor de milímetros. Pero hay una acotación súper importante. Nosotros tenemos que presentar en el informe a nuestros clientes y decirle, mira, esto es un resultado cualitativo, no es cuantitativo. Y eso es importantísimo, porque no es Iris. Yo no estoy haciendo un perfil de la tubería. Yo estoy detectando defectos y estoy dando cualitativamente estoy dando el comportamiento de ese defecto. Esta técnica corriente inducida es muy buena para detectar grietas, pitting, que es algo así localizado. ¿Okay? Sumamente es ideal. Una zona con corrosión la podemos ver, evidentemente en el canal absoluto también podemos ver de eso, pero de repente la ideal para corrosión generalizada podría ser una técnica como Iris. Entonces, aquí es donde nosotros ya entramos en el tema, bueno, ¿qué mecanismo de falla está presente en la tubería? Y otra cosa súper importante también para decir qué técnica seleccionamos, la técnica de corrientes inducidas solamente se puede aplicar en tuberías no ferromagnéticas. ¿Ok? Si la tubería es ferromagnética, tenemos que utilizar la técnica de inspección llamada campo remoto. La técnica de campo remoto es una técnica, desde un punto de vista de la dificultad del uso, mucho más compleja que la técnica de corriente inducida. Corriente inducida es una técnica muy fácil. Digo, de repente estoy simplificando algo que evidentemente es complejo. La técnica de corriente inducida es compleja. Tenemos curvas de calibración, selección de frecuencias, selección de sonda. El inspector tiene que tener una gran capacidad visual porque no sé si han visto resultados de esta técnica, pero es como que si estuviéramos viendo un electrocardiograma del tubo. Digo, para las personas que no saben, eso es lo que piensan. Mira, es un electrocardiograma. Están tomando el pulso al tubo. Realmente no es así, ¿no? Pero, claro, la señal no es una señal fácil como una señal de ultrasonido, como la de Iris, que tiene colorcitos y el color rojo significa tantos milímetros, el color verde tantos milímetros. La de corriente inducida es más compleja la evaluación. Y en campo remoto es inclusive más compleja. El proceso de calibración es más difícil. Porque inclusive en un solo equipo, la calibración no es igual en todos los tubos. Es un proceso de calibración y la técnica como tal es un poco más difícil de aplicar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, la técnica de campo remoto
si ponemos algunos puntos así para mencionar, es una técnica que se utiliza en tubería ferromagnética, ferrosa, ¿no? Acero, carbono y cualquier otro componente que sea ferroso, ferromagnético. Y es una técnica que es muy buena también para el tema de corrosión, ¿ok? Porque evidentemente un acero de carbono, uno de los mecanismos principales es un proceso corrosivo. Entonces, la técnica de campo remoto, a través del canal absoluto, me puede dar una muy buena imagen de cómo está el comportamiento de esa corrosión. Pero bueno, yo creo que ya quizás extenderme en esto, hablar de las aplicaciones específicas, que si este es bueno para el pitting, que si este es bueno para, no sé, corrosión generalizada, tal, esto, aquello. Yo creo que lo mejor es que podemos ver esa información en la página de Academia. Pronto estaremos liberando un blog o en NDTpedia información relativa a esto. Pero bueno, yo creo que por el podcast me parece que ya abordamos los puntos principales de las técnicas de inspección de intercambiadores de calor. Y bueno, nos veremos en un próximo podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Academia Testec, la plataforma líder en educación industrial de Latinoamérica.